buenos días, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Dios le bendiga más. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mis queridos hermanos, y quiero ser de gran bendición a cada persona que esté al alcance de este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, suscríbase, dele ahí debajo del video donde dice suscribirse, a la letra roja. Mis queridos hermanos, y será de gran bendición recibir la palabra de Dios. Le será de gran bendición a usted y a todos los suyos. Mis queridos hermanos, en estos momentos me encuentro, bendito Dios, en el libro de los Salmos, Salmo 32, y estaré leyendo del verso 1 al verso 4. Y la palabra de Dios nos habla en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mis queridos hermanos, y a Dios glorificamos en este día, bendito Dios, y le damos gloria al Señor por su palabra. Mis queridos hermanos, es una bendición cuando nosotros somos perdonados por Dios. Es una bendición cuando nosotros, bendito Dios, caminamos sobre esta tierra sabiendo de que Dios está con nosotros, de que Dios, bendito Dios, ha perdonado nuestro pecado. La razón del Hijo de Dios venía al mundo a morir por la humanidad, por cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, es para darnos a nosotros esa convicción, darnos esa bendición, bendito Dios, de nosotros vivir en esta tierra, caminando con Dios, viviendo para Dios. Mis queridos hermanos, siendo perdonados por Dios de nuestro pecado. Y déjeme decirle que Jesús no solamente murió por los pecados que ya nosotros hemos cometido, sino por lo que aún vamos a cometer. Porque nosotros como humanos en la tierra fallamos, le fallamos a Dios. Nosotros como humanos, mis queridos hermanos, caemos, bendito Dios. Estamos llenos de tentaciones, de situaciones. Bendito Dios, aún viviendo en este mundo perverso, este mundo, mis queridos hermanos, lleno de pecado, de vanidades, lleno de corrupción, de inmoralidad. Pero mis queridos hermanos, tenemos un Dios que está dispuesto, bendito Dios, a perdonarnos cuando nosotros venimos a sus pies, cuando nosotros somos fieles, somos leales, somos sinceros con Dios. Porque mis queridos hermanos, ¿de qué nos vale a nosotros esconder nuestro pecado, esconder nuestra vida mala, esconder, bendito Dios, los errores que cometemos, si Dios todo lo ve? Dios todo lo ve, mis queridos hermanos, sea por dentro o sea por fuera. Por eso el Salmo 32, verso del 1 al 4 nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mis queridos hermanos, porque cuando nosotros venimos delante de Dios con un corazón abierto, Señor, cometí tal o cual error, fallé, pequé, ayúdame. Entrego a ti toda situación de mi vida, entrego a ti mis errores. Mis queridos hermanos, automáticamente Dios lo perdona, Dios borra su pecado. Y es necesario que entendamos, porque la Biblia nos habla claramente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Es porque pecamos, porque fallamos. Porque mientras estemos en esta tierra, mis queridos hermanos, le vamos a fallar a Dios, sea con malos pensamientos, sea con obras, sea con hechos, con lo que sea, pero le fallamos a Dios. Pero lo bueno de esto es, mis queridos hermanos, que Dios está dispuesto a perdonarnos a través de su Hijo Jesús. La palabra misma nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mis queridos hermanos, y Dios siempre está dispuesto en perdonar al ser humano. Dios, cuando sabe que nosotros estamos obrando mal, siempre nos manda advertencia, nos manda personas para dejarnos entender a nosotros de que estamos actuando mal, de que debemos enderezar nuestro camino. Mis queridos hermanos, bendito Dios,
y entrando en una hermosa historia, bendito Dios, que fue de un pueblo que Dios perdonó, para que usted vea que Dios manda advertencia antes de traer el juicio. Pero cuando nosotros tomamos la advertencia de Dios en serio, entonces Dios se arrepiente del juicio que ya tenía decretado y no lo comete, mis queridos hermanos. No lo ejecuta. La palabra de Dios nos habla en el libro de Jonás, mis queridos hermanos. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mis queridos hermanos, y aquí, bendito Dios, la palabra no habla, bendito Dios, sobre esta hermosa historia de Jonás. Mis queridos hermanos, bendito Dios, Nínive era una ciudad donde, bendito Dios, todo lo que había en esa ciudad, comenzando desde el rey hasta el más pequeño, le estaba fallando a Dios. Estaban cometiendo pecado, estaban viviendo una vida desenfrenada, una vida desorganizada, una vida de inmoralidad. Pero mis queridos hermanos, Dios quiere mandarle una advertencia a esta ciudad. Dios quiere dejarle entender a esta ciudad que si no se arrepienten de sus malos caminos, el juicio de Dios vendría sobre ellos y lo destruía. Mis queridos hermanos, pero dice la palabra de Dios que Dios cogió a Jonás, mandó a Jonás a Nínive, bendito Dios, para ir a advertir a estas ciudades que se arrepintieran de los malos caminos que andaban, porque el juicio de Jehová iba a caer sobre ellos. Pero antes de Jehová derramar el juicio, mandó una advertencia, mis queridos hermanos. Ahora, cuando Dios manda la advertencia, ya Dios quita la responsabilidad de él. Bendito Dios, ya la responsabilidad cae a la persona que fue advertido. Y ahí la persona, mis queridos hermanos, tienen que tomar la decisión de arrepentirse de sus malos caminos, de buscar a Dios de corazón, o seguir su malo camino y ser destruido por Dios. Y eso fue lo que ocurrió, mis queridos hermanos. Dice la palabra que entonces el Señor llama a Jonás, bendito Dios. Y dice la palabra que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregonas contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero mis queridos hermanos, Jonás, parece que Jonás tuvo una mala experiencia en esta ciudad. Ya Jonás conocía esta ciudad. Mis queridos hermanos, se dice que en esta ciudad mataron al papá de Jonás. Y quizás por eso Jonás no quería que Dios salvara a esta familia. Pero mis queridos hermanos, Dios manda a Jonás a Nínive, y dice la palabra de Dios que entonces Jonás se monta en una nave, en un barco. Dice que paga su pasaje, mis queridos hermanos. Compra su pasaje y se monta en este barco para irse, bendito Dios, a Tarsis.
a una ciudad llamada Jope. Allá estuvo Jonás. Pero mis queridos hermanos, cuando Jonás se monta en el barco, la palabra de Dios nos habla, bendito Dios, de que se levantó una gran tempestad, una gran tormenta, bendito Dios. Y cuando los hombres vieron esta gran tormenta que se levanta, bendito Dios, dice que se pusieron a orarle a sus dioses. Bendito Dios, que el capitán del barco habló con todo para entonces, bendito Dios, lanzar al mar todo el peso, todos los productos que ellos llevaban en el barco, bendito Dios. Todos los sacos, bendito Dios, todo lo que tenían en el barco los tiraron al agua para que el barco no se fuera a hundir de la tormenta tan grande. Mire, mis queridos hermanos, bendito Dios, lo que Jonás provoca. Porque dice la palabra que él quería apartarse de Jehová, alejarse de Dios. Por cuanto Dios lo estaba mandando a Nínive a llevar ese mensaje de advertencia para Dios no destruir a este pueblo. Bendito Dios, que estaban caminando mal delante de Dios. Mis queridos hermanos, y Jonás que le corrió al mensaje, Jonás le corrió a Dios para no ir a llevar el mensaje. Pero dice la palabra que levantándose una tormenta en el mar, estos hombres se asustaron, mis queridos hermanos. Y dice que el capitán del barco bajó, bendito Dios, bajó al basement, bendito Dios, del barco. La sotana del barco abajo, allá se encontraba Jonás durmiendo, mis queridos hermanos. Mientras los hombres arriba estaban asustados, Jonás estaba durmiendo. Y dice que el capitán del barco bajó a donde estaba Jonás y le dijo: dormilón, ¿qué hace? Levántate, clámale a tu Dios, a ver si tu Dios puede salvarnos la vida de esta tempestad tan grande que se ha levantado. Pero mis queridos hermanos, dice que el capitán del barco, viendo a Jonás tan tranquilo, dice que le preguntó: ¿de dónde tú vienes? ¿De dónde tú eres? ¿Y a qué Dios tú le sirves? Dice que Jonás le dijo al capitán del barco: yo soy Jonás y le pertenezco al Dios vivo, al Dios poderoso, creador del cielo, de tierra y del mar, Jehová. Y ando corriendo de él. Mis queridos hermanos, y ahí fue donde entonces el capitán del barco y los otros y a las demás personas se dieron cuenta de que el problema era Jonás. Porque Jonás andaba en desobediencia, andaba corriéndole a Dios. Dios lo manda a Nínive a llevar un mensaje, pero Jonás no quiere que Dios perdone a esta ciudad. Jonás quería que Dios destruyera a Nínive. Mis queridos hermanos, pero Dios no tiene el mismo corazón que tiene el hombre. Dios no tiene, bendito Dios, el mismo odio que tiene el hombre. Dios no mira con los mismos ojos que mira el hombre. Porque el hombre mira con rencor, con odios, con falta de perdón. Pero Dios mira con amor. Dios mira con un corazón, bendito Dios, de amor a la humanidad, aún andando en pecado, mis queridos hermanos. Porque el deseo de Dios es perdonar a la humanidad. El deseo de Dios es que ningún hombre en la tierra se pierda. Y cuando yo hablo de hombre, estoy hablando de todos géneros, mujer o hombre. Mis queridos hermanos, pero dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que entonces el capitán del barco le dice a Jonás: y entonces nosotros, ¿qué debemos hacer para resolver esta situación? Tú has provocado a tu Dios. Y por eso estamos pasando por esta situación. Mis queridos hermanos, Jonás le dijo, bendito Dios, al capitán del barco, le dijo: tírenme al mar y el viento cesará, la tormenta cesará. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que estos hombres tiraron a Jonás al mar. Y dice la palabra que en el momento en que Jonás fue tirado al mar, ya Dios tenía un pez preparado para tragarse a Jonás.
Al momento en Jonás caer al agua, ya había ese pez tragándose a Jonás, mis queridos hermanos. Pero dice la palabra de Dios que Jonás duró 3 días metido en el vientre del pez. Mis queridos hermanos, ya Jonás había muerto. Bendito Dios. Ya Jonás, bendito Dios, no existía como humano en el vientre del pez. Por eso dice la palabra que Jonás dijo, bendito Dios al Señor, que clamó del Seol. Mira lo que dice la palabra en el verso 2, dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás estaba en el seno, en el vientre del pez. Oiga lo que dice: desde el seno del Seol clamé. Ya Jonás no estaba en el pez. Ya el alma de Jonás se encontraba allá abajo en el infierno, mis queridos hermanos, por desobediencia. Pero dice la palabra de Dios, bendito Dios, de que Jonás clamó desde el vientre del Seol y que Dios escuchó su voz. Mis queridos hermanos, nuevamente Dios lo incorpora en su cuerpo cuando Jonás se arrepiente. Cuando Jonás, bendito Dios, ya está bajo juicio, porque aquí ya está bajo juicio en el verso 2. Ya Jonás está muerto en el vientre del pez. Por eso dice, bendito Dios, de que él clamó, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Dice en el verso 2. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Mire eso. Desde el seno del Seol. Usted sabe lo que es el Seol. El abismo, el infierno. Mis queridos hermanos, pero Dios escuchó a Jonás y tuvo misericordia de Jonás. Y dice la palabra de Dios que Dios entonces volvió y incorporó a Jonás, le dio vida nuevamente. Mis queridos hermanos, y el pez, ¿a dónde usted cree que fue y lo vomitó? Lo vomitó, mis queridos hermanos, en Nínive, en el lugar donde Dios lo mandó a llevar el mensaje. Si Jonás se hubiese ido desde el mismo momento en que Dios lo manda a Nínive, Jonás no hubiese tenido que pasar, bendito Dios, por todas las tragedias que pasó, donde se vio en el Seol, mis queridos hermanos, se vio muerto, porque Jonás duró 3 días en el vientre del pez, ya estaba muerto. Pero dice que desde el vientre del Seol clamó a Jehová y Jehová lo escuchó y volvió nuevamente y lo incorporó, lo trajo a su cuerpo, mis queridos hermanos. Entonces el pez fue y lo vomitó en Nínive, al lugar donde Jonás tenía que ir a llevar el mensaje. Mis queridos hermanos, porque nosotros, los siervos de Dios, los que ministramos su palabra, lo que llevamos, bendito Dios, el mensaje de Dios al pueblo, al mundo. Somos los pies de Dios, somos la mano de Dios, somos la boca de Dios. Mis queridos hermanos, los ángeles de Dios les pidieron a Dios de que ellos querían venir a traer este mensaje a la tierra. Ellos querían venir a predicar la palabra, pero Dios le dijo que no, porque Dios quería que fuéramos nosotros mismos, los humanos, que trabajáramos para Él aquí en la tierra, que llevaran el mensaje de su palabra. Mis queridos hermanos, y Jonás le corre, bendito Dios, al mandato de Dios. Jonás le corre a ir a llevar, bendito Dios, el mensaje, bendito sea el nombre de Jesús, a esta ciudad de Nínive. Mis queridos hermanos, era una advertencia que Dios quería mandarle a este pueblo, para que este pueblo se arrepintiera de sus maldades, para que este pueblo, bendito Dios, dejara de pecar, bendito Dios, dejara el camino torcido que llevaban, porque si no el juicio de Dios iba a caer sobre ellos, y el juicio de Dios, bendito Dios, lo iba a destruir a todos. Pero dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que entonces el pez, vomitando a Jonás en la ciudad de Nínive, dice que entonces Jonás se levantó,
Fue y duró 40 días y 40 noches. Todos los días, predicándole, mi queridos hermanos, a aquella ciudad, dejándole saber, arrepiéntanse, arrepentidos todos, porque si no el juicio de Jehová caerá sobre esta ciudad y todos serán destruidos. Y dice la palabra de Dios que entonces la gente, escuchando a aquel mensajero, comenzaron a preocuparse, comenzaron, bendito Dios, a entrar en temor y en miedo, escuchando de que Dios le ha mandado esta advertencia, porque si no el juicio de Jehová caería sobre esta ciudad y serían, bendito Dios, destruidos. Comenzaron a asustarse, mis queridos hermanos. Llegaron donde estaba el rey. Y dice la palabra de Dios que aún el rey decretó una orden, mis queridos hermanos. Y aún los animales, bendito Dios, tuvieron que hacer 3 días de ayunos. Los animales tuvieron que entrar en ayuno junto con los humanos. Del temor tan grande, mis queridos hermanos, que entró en aquellas ciudades. Se arrepintieron de sus maldades. Miren lo que dice en el verso 10. Dice en el verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se contuvieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Se arrepintió Dios del mal que diría que le haría y no lo hizo, por cuanto vio arrepentimiento en ellos, mis queridos hermanos. Por cuanto vio Dios que ellos tomaron en serio el mensaje que Jonás le llevó de parte de Dios. Mis queridos hermanos, y es lo mismo que estamos predicando en estos tiempos. Muchos predicadores en las calles, con parlante, con bocina, a alta voz, predican del juicio de Dios, predican de lo que viene a la tierra, predican, mis queridos hermanos, bendito Dios, de la advertencia que Dios manda a través de sus siervos. Pero muchos escuchan el mensaje de Dios por un oído y le sale por el otro. Dios usa la radio, las estaciones de radio, los canales de televisión, la página cibernética como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Mis queridos hermanos, todos medios se usan en estos tiempos para predicar la palabra de Dios. Y Dios le trae una advertencia a su pueblo a través de sus siervos, para Dios no traer juicio. Porque, mis queridos hermanos, aquí el valor de la advertencia es de que Dios te deja entender, te deja saber el juicio que viene a tu vida por cuanto tú estás caminando mal delante de Dios, para que tú te arrepientas y Dios no lo cometa. La palabra dice que vio Dios en el verso 10 del libro de Jonás, del capítulo 2 dice, y vio Dios que se arrepintieron, y se arrepintió Dios de destruirlo como lo iba a destruir, porque Dios vio un arrepentimiento genuino en ellos. Y es necesario que entendamos que si Dios usa todos medios en estos tiempos para predicar su palabra, es porque Dios le está trayendo una advertencia para que se aparte del mal, del pecado, de la idolatría, de la hechicería, de la brujería, de todo en esta tierra que no está bien delante de Dios. Mis queridos hermanos, porque nos vamos de este mundo, nos vamos a morir. Mis queridos hermanos, y así como yo comencé leyendo, bendito Dios, en el Salmo 32, voy a terminar leyendo el mismo Salmo 32, verso del 1 al 4. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mis queridos hermanos, porque cuando nosotros escondemos nuestras obras, nuestros pecados, nuestras maldades, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Nos estamos engañando a nosotros mismos.
Por eso dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Ahora, ¿cómo Dios puede perdonarlo a usted? Cuando usted viene sinceramente delante de Dios y le dice, Señor, cometí este error, cometí este pecado, le fallé a fulana o a fulano, le fui infiel a mi esposa, me acosté con tal mujer, perdóname, libérame, límpiame y quita de mí todo pecado. Cuando usted es sincero con Dios, entonces usted será libertado, será libre, estará limpio delante de Dios y será un bienaventurado, como dice la palabra en el Salmo 32, versos del 1 al 4. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mis queridos hermanos, si esta palabra le ha sido de gran bendición a su vida, glorifique a Dios, bendito Dios, entréguese a Jesús en estos momentos. Haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en estos momentos me presento a ti pidiéndote perdón. Borra mis pecados, mis debilidades, quita de mí todo mal y ayúdame a serte fiel en esta tierra. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Gracias, Señor, por la oportunidad que me da, bendito Dios, de escuchar tus palabras y de la vida que me dan este día, que es la vida eterna. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga más. Espero que esta palabra les sea de gran bendición. Si hizo esta oración conmigo, su vida está salva. Está escrito su nombre en el libro de la vida. Dios les bendiga más. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.